En el ejemplo del cálculo del cociente del vídeo anterior, quizá habría sido más adecuado mostrar también un mensaje en el caso de que el divisor fuera 0, en lugar de finalizar el programa sin más. Es decir, no solo asociarle una acción a la condición de divisor distinto de 0, sino también a la condición divisor igual a 0. Aunque esto se puede hacer añadiendo una segunda estructura selectiva simple con la condición contraria a la primera, para casos donde queramos asociar una acción a cada uno de los dos resultados de una expresión lógica, es más adecuado utilizar la variante de estructura selectiva que veremos aquí, la estructura selectiva doble, identificada por las palabras if then else. Una estructura selectiva doble se denomina así porque maneja dos alternativas, y la emplearemos cuando queramos seleccionar entre dos acciones mutuamente excluyentes que dependen de una misma condición. Si se cumple la condición se realiza una acción, y si no se cumple se realiza la otra. En un diagrama de Taburier la representamos como se muestra aquí. Podemos ver que se trata de una extensión de la representación de un if then, añadiendo ahora la palabra else en el rectángulo que identifica la estructura de control y añadiendo una segunda acción, que será ahora el cuerpo de la alternativa asociada al no cumplimiento de la condición. La ejecución de un if then else comienza evaluando la condición. Si es cierta, al igual que en un if then, se ejecuta la acción 1, correspondiente al cuerpo del then, y finaliza. Sin embargo, ahora, si la condición es falsa, se ejecuta la acción 2 correspondiente al cuerpo del else antes de finalizar. Como vemos, al ejecutar un if then else, nunca se realizan las dos acciones, y como una expresión lógica siempre es verdadera o falsa, siempre se realiza una de ellas. Tanto en este diagrama como en los de las estructuras de control subsiguientes, consideraremos que las acciones pueden ser simples o compuestas sin necesidad de indicarlo explícitamente. Es decir, en este diagrama, tanto acción 1 como acción 2 pueden ser una única instrucción o una secuencia de instrucciones agrupadas mediante un bloque. En la traducción al lenguaje C, de nuevo no existe la palabra clave then, por lo que a la instrucción selectiva doble se la suele denominar también instrucción if-else. Es también una extensión del diagrama sintáctico de la instrucción if, añadiendo la palabra clave else y su acción asociada. De ahora en adelante nos referiremos con bloque de sentencias a una acción simple o compuesta, es decir, a una única instrucción o a una secuencia de instrucciones encerradas entre llaves. Vamos a ver un ejemplo de un programa que emplea una estructura selectiva doble para mostrar por pantalla un mensaje indicando si un número leído desde teclado es par o impar. En la fase de análisis, especificamos como dato de entrada el número n leído desde teclado y como dato de salida el mensaje mostrado en el monitor indicando su paridad. En la fase de diseño, la parte declarativa va a contener la declaración de la variable de tipo entero donde se alojará el número indicado por el usuario. Para el dato de salida, no declararemos en esta ocasión ninguna variable, ya que podemos mostrar directamente por pantalla el mensaje sin necesidad de almacenarlo previamente en una variable. En la representación algorítmica, lo primero que describimos es la lectura del valor n. A continuación, tenemos que mostrar por pantalla uno de los mensajes es par o es impar, y dado que cuál debemos mostrar depende del resultado de la misma condición, utilizaremos para ello un if then else. La condición debe evaluar si n es par, lo que equivale a comprobar si el resto de dividir n entre 2 es 0. Para representar la operación resto en algoritmia no debemos utilizar el operador porcentaje del lenguaje C, ya que la representación algorítmica debe ser independiente del lenguaje de programación utilizado. En su lugar, utilizaremos esta sintaxis, indicando resto y entre paréntesis el dividendo y el divisor que queremos emplear. En este caso, el dividendo será n y el divisor 2. Observa que ahora ambas acciones son acciones simples formadas por una única instrucción y por ello no se emplea el rectángulo block. En la codificación, las líneas 12 a 15 implementan la estructura selectiva doble con la correspondiente instrucción if-else. Por un lado, observa la codificación de la condición empleando el operador porcentaje para el cálculo del resto y el operador igual que para comparar su resultado con el valor 0. Por otro lado, observa que al igual que no hemos empleado block en las acciones descritas en el diagrama de Taburier, en la codificación no emplearemos llaves para encerrar la única instrucción que contienen. Vamos a ver ahora el ejemplo en ejecución. Si ejecutamos, veremos que lo primero que ocurre es que nos pide un número entero. Vamos a indicar, por ejemplo, 4 y al pulsar Enter nos muestra el número es par. Vamos a volver a ejecutarlo, pero ahora vamos a introducir un número impar, por ejemplo el 5, y vemos que lo que nos aparece es el número es impar. Vamos a ver una traza del programa de manera que podamos ver el flujo de ejecución a medida que el programa va ejecutándose. Vamos a añadir un punto de ruptura en el if-else y pulsamos el botón Debug.
En la ventana emergente vamos a indicar un 4, por ejemplo, pulsamos Enter y vemos que se ha detenido en la instrucción if-else, n vale 4, por lo tanto el resto de dividir n entre 2 será igual a 0. Como se cumple la condición, entra en la rama del den, ejecuta print el número es par y vemos cómo salta a la instrucción después del if-else, es decir, a la instrucción return 0 que finaliza el programa. Vamos a ver otro ejemplo, pulsamos de nuevo el botón debug y ahora en la ventana emergente vamos a escribir un 7. Pulsamos Enter, volvemos al entorno de desarrollo. Ahora el resto de dividir n entre 2 será distinto de 0. Como no se cumple la condición, vemos que ahora lo que ocurre es que salta a la rama del else. Muestra el número es impar y finaliza la ejecución del if-else y con él el programa.